Muy buenas noches, buenas noches. Una pregunta, amor, te ha destrozado. Buen inicio. Podríamos hablar de los versos del Capitán de Neruda y su poema La Pregunta, pero resulta que que el horno no está para estas cosas, porque es otra pregunta la que nos ha convidado y ha convidado a estos amigos especialistas en temas constitucionales. Es una pregunta: ¿peligra en República Dominicana el principio de autoridad del Estado? ¿Peligra el Estado de Derecho? ¿Vamos los dominicanos, la sociedad dominicana, camino a convertirnos en un Estado fallido? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué tan grave es lo que se vive, percibe y respira en la sociedad dominicana? Y esta semana hubo muestras terribles. Una filial de una cosa que se llama Conatra secuestró a un chofer con su vehículo y la policía casi lo celebró. Y cuando le entregaron al chofer y al vehículo a la empresa, quien lo secuestró entonces fue la policía. Y por ahí seguimos y no terminamos. Cada uno de nosotros tiene una historia triste que contar, que tiene que ver con incapacidad del Estado para aplicar y aplicarse las leyes, salvo sectores que lo puedan dañar. Entonces, de ahí viene la pregunta: ¿qué nos está pasando? ¿Peligra el principio de autoridad en la República Dominicana? ¿Está fallando el país? ¿Vamos directo a ser un Estado fallido? Qué bueno que don Pedro Balbuena y Cristóbal Rodríguez, abogados de los del número y que manejan excepcionalmente bien esto de los temas constitucionales, pues han accedido a darnos respuestas. Aquí nosotros solo tenemos preguntas. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Un placer estar de nuevo aquí compartiendo contigo y contento de estar también compartiendo con don Pedro Balbuena. Don Pedro Balbuena, usted está estrenándose en el programa, así que inicie usted esta reflexión sobre una pregunta tan terrible. Tan terrible, así es. Hablar como abogado de este tema me obliga a mí necesariamente a pensarlo, todo esto desde el punto de vista del orden, desde el punto de vista quizás de la legalidad. Okay. Y cómo se enfoca en una democracia, digamos, el orden y el respeto a la ley, cómo se fomenta. Solamente se fomenta cuando esa democracia es capaz de luchar contra la desigualdad. Quizás el tema fundamental que nos convoca se refiere precisamente a eso. Lo que puede de alguna manera generar irrespeto a la ley, lo que genera ese tipo de comportamiento entre nosotros tiene que ver más con condiciones materiales de desigualdad que se proyectan en la sociedad de esa manera. Cuando una persona se detiene en un semáforo y hay uno que pasa en rojo, se ve tentada a pasar. Y lo que lo detiene es precisamente su consideración en torno a lo que debería ser la ley y en torno a cómo debería regirnos para que podamos vivir mejor. Yo creo que de alguna manera el centro de la cuestión está en cómo concebimos la democracia y para qué sirve al fin y al cabo la democracia, que debería servir precisamente para lograr reducir esa brecha entre los seres humanos que habitan en un espacio físico determinado. Pero ¿en qué estamos fallando? Más allá de esta parte, me gustaría dar un paso hacia adelante. Por ejemplo, el tema de la impunidad, porque el tigre se ve que el otro pasó en rojo y dice, bueno, pues yo paso también, y por ahí comienza el caos. Pero todo tiene que ver quizás, o no, parcialmente, en el hecho del irrespeto a la ley de este señor, su falta de educación, todo lo que tú quieras, pero también el sentido de impunidad. Yo puedo resolver. Entonces, me gustaría que habláramos de esto, que desde el punto de vista de nuestra Constitución actual, ¿qué nivel de responsabilidad o qué tanto puede ayudarnos a organizarnos? Porque unos la acusan de que tenemos un régimen demasiado garantista. Méteme ahí nuestra actual Constitución ante este estado de cosas.
Yo pienso que nosotros lo que tenemos es un sistema constitucional esquizoide. Eso tú lo vas a desarrollar. Es decir, Esquizoide. Es decir, Ay. nosotros tenemos una constitución que tiene un catálogo bastante extenso de derechos constitucionales, a cada uno de los cuales le está asignada una determinada garantía. Eso está en la Constitución. Si tú te agarras el título segundo completo de la Constitución, que va del artículo 37 hasta el artículo 74, y bajas al artículo 22 sobre los derechos de ciudadanía, derechos políticos, etcétera, tú tienes todo un compendio de derechos, y todo un capítulo sobre garantías. Perfecto. Cuando tú sales del texto de la Constitución, de la forma geométrica que es la Constitución, un rectángulo, tú la ves, es como está, un rectángulo. Cuando tú sales de esa forma y te vas a la calle, tú tienes la vida. La vida es real. La vida del todos contra todos, desde el semáforo hasta el barrio. ¿Sí? Y la Constitución no pasa por ahí, o pasa muy poco, y de acechones. Entonces nosotros, cuando digo un sistema, un régimen constitucional esquizoide, es que tenemos lo que dice la Constitución y lo que ejecuta en su cotidianidad la vida, y los seres humanos en la vida. Nosotros, tú abrías el conversatorio con la preocupación, la pregunta sobre el tema del principio de autoridad. Del principio de autoridad. Si te pasa en rojo, te mete una contravención. La tradición más poderosa de pensamiento político que se conoce en el mundo occidental desde hace más de 4 siglos está inspirada en el pensamiento de Hobbes y su idea del Estado. Es decir, tan terrible. El Estado es la perpetua guerra civil impedida. Es decir, en el estado de naturaleza, los seres humanos están buscando supremacía, buscando sobrevivencia, agenciándose lo que necesitan. Hay bienes que son escasos y necesidades que son ilimitadas, como en la economía. Exacto. Y entonces yo necesito algo que tú también necesitas. Entonces peleamos por eso. Ese es el estado de naturaleza. Entonces, para impedir esa guerra civil, Existe creamos las leyes y hay una constitución. Después de la pausa, tú tienes que, y Pedro va a ayudarnos, desarrollarme esto, porque resulta que entonces para evitar esa guerra, te quedó bonito, esa guerra civil Impedida. Guerra civil impedida. Para evitar eso se crean las leyes. ¿Qué hacer en un país cuando entonces las leyes son esquizoides? Ya regresamos. Para poner orden, para generar expectativas de certeza, de expectativas de seguridad, existe el Estado. Y el Estado debe actuar en su misión de imponer la autoridad para evitar la guerra, el conflicto, la inseguridad, en base a leyes.